Amén, hermanos. Dios les bendiga. Tengan ustedes la mejor de las noches. Sean todos bendecidos en esta noche. La paz del Señor esté con ustedes, con cada uno, allá en sus casitas donde se encuentren. Mi nombre es Rodrigo Hernández, siervo en la Iglesia Misión Cristiana Filadelfia, con nuestro Pastor José Luis Robano. Es un gozo nuevamente podernos encontrar en esta noche y poder disfrutar de este mensaje de la palabra del Señor, el cual nos permite nuevamente contemplar cada uno de sus mensajes y poder escuchar y poner atención a este llamado, el cual el Señor nos ha encomendado, oír de su palabra y aprender, y sabemos que de ello es lo que nosotros vivimos, de su palabra. Hoy le damos la bienvenida a la hermana Araceli también, que se está conectando. Dios le bendiga, hermano Fausto. Dios les bendiga. La paz del Señor esté con ustedes, con cada uno de ustedes. Dios está con todos nosotros. Amén. Hoy vamos a ver un tema muy importante. Acá el alboroto en Tesalónica, y lo vamos a ver en Hechos 17, capítulo 1, y lo vamos a hacer hasta el versículo 1 hasta el 9. Y lo vamos a hacer sin antes pedir la dirección y la guianza del Todopoderoso. Amén. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te damos honra y gloria, Padre bueno, por tu gran amor y tu misericordia, el cual, Señor, tú derramas sobre cada uno, Señor, en nuestras vidas, Señor, en nuestros hogares, nuestro trabajo, Señor, de quiera que vamos, Señor, tú has cuidado de nosotros, de nuestros hermanos, Señor. Yo bendigo, Señor, a cada uno, los hermanos que se están conectando desde ya, Señor. Gracias, Señor, por permitirles ese tiempo, Señor, que tú les has dado, Señor. Y ellos poner en este momento, Señor, es escuchar de tu palabra, Señor. Sabemos que es necesario para nuestras vidas, Padre amado. Gracias, Padre. Toma tú la dirección por medio de tu Santo Espíritu. Aquí está tu siervo, Señor, esperando de tu guianza, siendo tú la dirección, Padre Santo, y hablando tú a nuestras vidas. Que queremos, Señor, acercarnos más a ti, Señor, y por medio de este mensaje, Señor, sé que tú vas a hablar a tu pueblo, Padre amado. Gracias, Señor, gracias por todo lo que tú has hecho, lo que tú estás haciendo y por lo que sigues haciendo con tu pueblo, Padre. Gracias, gracias. Bendice, Señor, este mensaje y toma tú la dirección en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Como les decía, el tema de hoy es el alboroto en Tesalónica, y lo vamos a hacer en el libro de Hechos, capítulo 17, y lo vamos a hacer del versículo 1 a el versículo 9. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: y pasando por Anfípolis y Apolonia, dice, llegaron a Tesalónica, dice, donde estaba la sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos y por 3 sábados disputó con ellos de las escrituras, declarando y proponiendo que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos, y que Jesús, el cual yo os anuncio, decía, este es el Cristo. Amén. Aquí vamos a ver un movimiento que tuvieron ahí este apóstol, ¿verdad? Estamos hablando de Pablo, ¿verdad? Dice, pasaron de Apolonia, de Anfípolis a Apolonia, dice, llegaron a Tesalónica. Vemos ahí de un lugar a otro, pero se habla aquí un movimiento mero rápido, instantáneo, ¿verdad? Y aquí, según estamos viendo acá en este estudio, vemos lo que hace el Espíritu Santo, ¿verdad? Siempre tomando él el control, ¿verdad? Por medio de este siervo. Y lo vemos acá, dice que el Espíritu Santo, él guiaba, él, como venimos viendo acá ya en la guianza del Espíritu Santo, él es el que venía dando esta guianza y marcando qué es lo que ellos iban a hacer y qué era lo que no iban a hacer, ¿verdad? Entonces aquí vemos acá de una distancia, dice, de Macedonia a Filipos habían una distancia, dice, de 53 kilómetros, y estamos hablando a pie, ¿verdad? Unos puntos muy importantes que ahí estamos, vamos a ir viendo. Y ellos, dice, pasando de Apolonia a
a Anfípolis habían 43 kilómetros. O sea, también había una distancia mera grande, ¿verdad? ¿Y por qué no predicar ahí, verdad? Quizás nos preguntamos por qué no predicaron ahí en este instante, ¿verdad? Pero ahí dice, porque el Espíritu Santo los quería llevar a donde estaba la sinagoga de los judíos, dice, llevando el evangelio, cumpliendo el propósito de a quién era el propósito de llevar el evangelio. El destino era el propósito del Espíritu Santo, era mandar a Pablo y dar este mensaje en la sinagoga a los judíos, o sea, una sinagoga judía, ¿verdad? Donde dice que ahí había mucha multitud, había mucho pueblo judío, mucho pueblo y no estamos hablando de pueblo que no sabía de Dios, no sabía de las escrituras. Estamos hablando de un pueblo que sí sabía de las escrituras, porque aquí lo vamos a ir viendo, conociendo, ¿verdad? Pero ellos equivocadamente tenían esperaban otro propósito, esperaban otro hecho más. ¿Me entienden? Entonces acá estamos viendo nosotros ya vamos a ir ya entendiendo y comprendiendo cuál era el propósito del Espíritu Santo. Dice, quedándose él, dice, por 3 sábados disputó, dice, con ellos de las escrituras. O sea, algo de lo que ellos sabían, ¿verdad? Que ellos esperaban. Ellos quizás esperaban a alguien más, a un Mesías, a un Salvador, el cual ellos ahí vamos a ir viendo. O en el 3 dice, declarando y proponiendo, dice, que era necesario que Cristo padeciera. O sea, ellos sabían de lo que era, ahí estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que ellos todo lo llevaban en una ley, ellos cumplían la ley y todo. Pero lo que ellos seguían esperando en ese momento, dice acá, era esperar al Mesías. Pero aquí Pablo, por medio del Espíritu Santo, lo mandó hasta este lugar, dice, donde estaban las sinagogas, y dice ahí, y discutiendo, dice, o sea, confirmando algo, ¿verdad? No sacándolos de ahí, de esa conclusión que ellos tenían, de que era necesario, ¿verdad? Era necesario de que alguien les llegara este mensaje de las buenas nuevas, ¿verdad? Porque ellos esperaban a alguien más, ¿verdad? Pero aquel Cristo, aquel Mesías al cual ellos habían crucificado, ¿verdad? Ese era el Cristo, ese era el Salvador. Y este era el mensaje, dice. Y también seguimos leyendo, dice, y declarando y proponiendo, dice, que era necesario que el Cristo padeciera, ¿verdad? O sea, ellos lo habían visto, ellos lo habían crucificado, ese pueblo judío, ¿verdad? Pero ellos no sabían. Ellos, aún de ver todos los milagros que Jesús había hecho, ellos no sabían todavía, ellos no entendían, ellos vivían todavía en un pasado. Y hoy ellos esperaban todavía en ese momento, ¿verdad? Ese pueblo que escuchó ese mensaje, vemos acá que ellos esperaban a alguien más. Dice, y que Jesús, desde el cual yo os anuncio, decía él, este es el Cristo. O sea, hablando de Jesús, un varón que había venido a morir, a andar aquí en este mundo, ¿verdad? En esa tierra. Si hablamos de tierra, de ese lugar donde él estuvo, ¿verdad? En medio de tanto pueblo, tanta multitud lo vieron, hizo milagros, grandes maravillas hizo él ahí, ¿verdad? Entonces, como dio la palabra, perdonó pecados, pasaron momentos muy hermosos al lado de él. Quien estuvo con él, o sea, es algo especial ver a él, ver a este varón ahí, al Hijo de Dios, ¿verdad? Al camino y la verdad y la vida. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Entonces, pero ellos esperaban algo más. Entonces el propósito de acá era que el Espíritu Santo los llevó a este lugar a que les fuera a aclarar, no a confundir, sino que aclarar algo que ellos tenían que entender. Y si vemos acá, lo vamos a leer aquí también, vemos aquí el propósito del Espíritu Santo era llevarlos a ese entendimiento, a ese conocimiento, a esa aclaración, una conclusión, el cual no lo iba a dar el hombre, sino que un propósito del Espíritu Santo. Y ahí lo vamos a leer aquí en Génesis 3:15, dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, dice, serán abiertos vuestros ojos, dice, y seréis como Dios, sabiendo el mal y el bien y el mal.
aquí nos habla, ¿verdad? Que ellos tenían que todavía faltaba algo que comer, todavía faltaba que alimentarse de algo diferente, ¿verdad? Lo que ellos estaban acostumbrados. Ellos venían de religiones, ellos venían de costumbres, sacrificios, ¿verdad? Y seguían haciendo sacrificios, seguían con sus costumbres, con sus creencias, a lo que ellos vivían del Antiguo Testamento. Aquí lo habla, ¿verdad? Entonces, ellos, pero aquí ya nos habla, ¿verdad? De que ellos, al llenarse de este mensaje, esta explicación que Pablo empezó a dar, dio con la guianza espiritual, ellos fueron abiertos sus ojos, ellos fueron abiertos, ellos consumieron algo más, algo divino, ¿verdad? Sabiendo que ya el Cristo ya había venido, ya Jesús ya había, Él era el Cristo, ¿verdad? Ya no había que esperar a nadie más, ¿verdad? Qué duro en ese momento, ¿verdad? Saber que alguien que había venido que había venido a la tierra y decir, lo tuvimos y lo crucificamos, ¿verdad? Mejor lo hubiésemos entendido, pero siempre hay oposición, siempre hay algo, el enemigo siempre atacando y como ocultando, ¿verdad? La ceguez en los ojos, ¿verdad? Eso es duro, ¿verdad? En ese momento pero en ese momento él le dio este mensaje, ¿verdad? Entonces, qué bonito cuando este siervo, este Pablo, habla. Dice, y algunos de ellos creyeron, dice, y se juntaron con Pablo y con Silas en un gran número de los griegos temerosos de Dios, y nobles no pocos, dice, y mujeres nobles no pocas. Aquí estamos hablando también que qué bonito, porque este pueblo entendió el mensaje. O sea, una aclaración por medio del Espíritu fue clara, fue clave para que este pueblo judío también, y aquí hablamos de que a pesar de que el pueblo judío, como que para ellos era el mensaje, ¿verdad? Ellos tenían una conclusión diferente, ellos esperaban a alguien más, pero Pablo dando este mensaje, y aquí nos habla, qué duro todavía, porque dice, y algunos de ellos, dice, creyeron, dice, y se juntaron con Pablo y Silas. Gran número de griegos temerosos, dice. O sea, griegos no eran ni siquiera de este judíos, ¿verdad? Y mujeres nobles no pocas, dice, ¿verdad? Entonces, ahí en este momento creyeron muchas personas, ¿verdad? Creyeron mujeres, dice, donde nos habla de mujeres nobles no pocas, nos explica la escritura que también eran personas importantes, ahora de mujeres esposas de siervos importantes, judíos nobles. O sea, en ese tiempo, no le llamaban a cualquier persona, o una persona noble, un varón noble, ¿verdad? Entonces eran personas importantes, fueron impactadas con este mensaje, se rompió esa barrera, esa muralla de lo que ellos un día esperaban, en ese momento llegó y fueron abiertos vuestros ojos, dice su palabra aquí, lo que leímos, ¿verdad? De lo que ellos habían absorbido, lo recibieron, como que había necesidad también, porque cuando hay necesidad y se recibe, entonces el Espíritu Santo va a dar. Cuando hay búsqueda, cuando hay necesidad de que yo quiero aprender más, quiero acercarme más, uno cuando quiere algo lo busca y lo consigue con la ayuda del Señor, ¿verdad? Porque Él ve la necesidad, la búsqueda. Aquí vemos nosotros que ellos como recibieron el mensaje y ellos, dice, griegos temerosos de Dios. Qué bonito. Muchos gentiles en ese momento fueron salvos. Muchas personas que no conocían exactamente el mensaje, como es que era para el judío, pero como para muestra, ¿verdad? Que la palabra va para todo el que cree. Todo el que cree será salvo, dice su palabra, ¿verdad? Entonces, aquí este mensaje nos habla de que los creyeron más judíos, más gentiles que judíos, ¿verdad? Entonces, algo muy importante acá. Y dice también, todo lo que son las mujeres nobles, no pocas, dice, o sea, fueron una gran multitud, ¿verdad? Entonces, esto nos habla también, y leemos en el 5, dice, entonces los judíos que eran incrédulos, dice, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, malos hombres, y reunieron una turba, alborotaron a la ciudad, dice, y acometieron a la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo.
Aquí vemos también siempre la oposición, ¿verdad? Y aquí nos habla no oposición de personas desconocidas, no, de ahí mismo un pueblo local, un pueblo para cual el Espíritu había llevado ese mensaje, ¿va? Como que el mensaje era para ellos y más bien quienes lo recibieron fueron más gentiles que judíos, ¿verdad? Aquí lo explica la Escritura. Y ahora dice, los judíos, dice, eran incrédulos, dice, dice, de ellos eran incrédulos teniendo celos. O sea, ellos no tenían celos del Espíritu Santo porque ellos ni siquiera decían, o sea, ni sabían discernir en ese momento el mensaje. Porque si lo hubieran discernido, lo hubieran entendido, no hubieran hecho, no lo explicara la Escritura acá, ¿verdad? De lo que está diciendo, incrédulos, ¿verdad? Una persona que recibe el mensaje es sabia en conocimiento y entiende y ahí se hubieran convertido, pero no. Siempre la oposición, ¿verdad? Siempre buscando el lado donde la persona es débil. Este mensaje no llegó, ellos más bien sintieron celos, dice. ¿Y celos de quién? De Pablo. Porque él con tanta sabiduría, con tanto conocimiento, con tanto discernimiento, con tanto amor también veo yo acá, ¿verdad? Porque si no hay amor, el mensaje no se puede dar. Decir, hermano, Cristo le ama, yo no le puedo decir Cristo le ama si primeramente no voy a tener amor yo para decirle a un siervo así, a un inconverso, a un hermano, ¿verdad? Entonces creo que hasta un apretón de manos con amor se siente la diferencia, ¿verdad? Que solo medio, ¿verdad? Entonces, aquí vemos, si nos vamos a profundidad, lo que estaba haciendo Pablo dando este mensaje, ¿verdad? Y dicen, y tomaron consigo algunos ociosos, dice, ociosos ya, estamos hablando de personas interesadas, hombres malos, dice, reunieron una turba y alborotaron a la ciudad. Nos volvemos otra vez a un pueblo confundido, un alborotamiento otra vez, ¿verdad? Dice, alborotaron la ciudad, o sea, si vamos a hablar de multitud, me imagino que era una gran multitud, ¿verdad? Estamos hablando al pueblo. Un pueblo judío que no podía contradecirle, era más fácil atacar a Pablo que ponerse enfrente de Pablo y contradecir, porque ellos sabían exactamente, su mente no les daba para entender este mensaje, el cual Pablo estaba dando con tanta claridad. No entendían, él era más fácil hacer esto, ponerse con celos, como lo habla acá, irse contra él, empezarle a perseguir, a molestarlo, a acusarlo, a señalarlo. Pero aquí había un siervo preparado. Pablo como un siervo de Dios, preparado, capacitado. Eso es lo que hace Dios. Si ya lo ha llamado, Dios lo va a capacitar, Dios lo va a preparar. Y no importa lo que toque pasar. El Señor va con usted, va con nosotros, Él está con nosotros y todo lo que Él respalda su palabra, Él respalda a sus siervos porque Él nunca los deja solo. Entonces Él está siempre con nosotros. Vemos acá también, dice, y acometiendo a la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo, o sea, declarando, ¿verdad? Donde se quedaban, ¿verdad? Quizás ellos pasaban las noches, en el día, pasaban en cierto lugar donde ellos se habían quedado, donde se quedaban quizás a dormir, donde ellos hacían en esa sinagoga, ¿verdad? Donde hacían sus predicaciones, ¿verdad? Porque esta es una predicación lo que él estaba dando. Pero este siervo, ya aquí el pueblo ya esos judíos empezaron a hacer alboroto, a juntar grupos de personas grandes, dice. Entonces, ya el propósito era alejarlos, sacarlos a todos los seguidores de Pablo, a todos los seguidores creyentes, ¿verdad? Que habían aceptado en ese momento, personas transformadas, ¿verdad? En ese momento. Qué bonito, gloria a Dios por esto, porque ahí sucedieron cosas. Con este mensaje impactó, rompió una barrera, rompió y empezó una nueva etapa, ¿verdad? Y seguimos leyendo el 6, dice, pero al no hallarlos, dice, trajeron a Jasón y algunos hermanos a los gobernadores de la ciudad, dice, dando voces, estos que alborotan al mundo también han venido acá. Dice, los cuales han recibido y a todos estos hacen contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, completamente falso, ¿verdad? Porque el mensaje, si lo explicamos acá, si lo vemos a lo que leímos, nunca vemos que Pablo dijo
este es el rey y va a quitar a lo que habla acá, ¿verdad? A Herodes, ¿verdad? Que va quitando otro también, ¿verdad? Como quien dice, hoy vino otro y vamos a quitar el que está. No, ellos lo entendían de otro lado, ¿verdad? De otra manera, dice, no lo hallaron culpables, no tenían motivos por qué acusarlos, por qué enfrentarlos, ni siquiera el valor de decir esto no es así, no tenían bases, porque lo que estaba hablando era verdad. O sea, eso estaba confirmando el mensaje. El Espíritu Santo estaba hablando con claridad, exactamente lo que el judío necesitaba en ese momento, lo que el gentil, lo que el pueblo necesitaba. Dice acá también, y algunos hermanos a los gobernadores de las ciudades, o sea, hacía bien. Aquí trajeron a Jason, dice, Jason, dice, era una persona importante también. Era el que ponía cargos, dice, como parte de la supuesta conspiración, ¿verdad? O sea, él estaba ahí como persona importante también, ¿verdad? Pero él en ese momento, él estaba aportando, porque con ellos estaban quedando, dice, ellos empezaron a acusarlo, hicieron alborotes, dice aquí, y hasta llegaron hasta adentro, dice, al César, dice, y todos esos hacen contra los decretos del César diciendo que hay otro rey, completamente falso, porque ellos nunca andaban diciendo hay otro rey y vamos a quitar al que está. O sea, nunca fue ese mensaje, porque Jesús, el Cristo, su reino no es de esta tierra, eso lo sabemos, ¿verdad? Y él no venía con propósito de quitar puestos, de ganar posición. Él venía a salvar almas, él venía por sus hijos. Pero entonces acá venía, dice, y alborotaron al pueblo y a los gobernadores de la ciudad, y oyendo estas cosas, dice, estas cosas, pero recibida satisfacción de Jasón y de los demás, dice, lo soltaron, dice. Ya un pueblo, o sea, un siervo aquí perseguido, un pueblo alborotado, persiguiendo a Pablo. Aquí andaba Silas también, ¿verdad? Pero vamos a seguir viendo acá y dice, y los gobernadores de la ciudad oyendo estas cosas, dice, pero recibida esa satisfacción de Jasón y de los demás, dice, los dejaron libres. O sea, también hubo algo que impactó también a alguien importante en ese momento, porque dice acá, los gobernadores, personas grandes, habían aceptado esa palabra, habían recibido este mensaje. Entonces, eso vemos acá. Los que conocían las escrituras en ese momento no conocían a Jesús. Lo vieron, nunca le conocieron quién era él. El mensaje de esta noche, cómo era que habían visto a un Jesús, pero ellos basándose a otra ley, al Antiguo Testamento, ¿verdad? Habla acá, no conocieron, no se dieron cuenta, no entendieron algo, no los dejó ver, no los dejó entender, ¿verdad? No hubo ese discernimiento que los que sabían, porque sabían de la palabra, pero no sabían que Jesús era el Mesías, que él era el Cristo, y al cual, dice, ellos habían crucificado, dice. Ellos, me imagino, en ese momento se arrepintieron. O sea, después de haber hecho estar completamente equivocados, ellos se arrepintieron. Pero más, ¿cómo explica aquí la palabra? Que fueron más gentiles que judíos. Personas nobles, personas como impactadas de este mensaje. Qué bonito. Ahí creyeron muchas personas, pueblos, personas importantes creyeron, dice, y se juntaron, dice, con Pablo y Silas. O sea, se unieron, ya fueron más. Y a eso fue lo que aquí los judíos le temían, ¿verdad? Porque no estaba solo Pablo y Silas, estaba una multitud. Entre más tiempo había más personas, había más creyentes, dice. Habían griegos a gran número, dice, y pocos judíos. ¿Para quién iba el mensaje? En ese momento, ¿verdad?
O sea, era más práctico decir el judío transformar que el gentil, ¿verdad? Pero ¿cómo es lo que hace el Espíritu Santo, verdad? El Espíritu Santo va, la palabra va para todo el que la cree, ¿verdad? Se transformaron, gentiles, dice, gentiles que se habían pasado al judaísmo, dice, creyeron, mujeres importantes, esposos de los judíos, de los nobles, ¿verdad? Judíos, dice, una gran multitud perseguía a Pablo. Qué bonito este mensaje, porque después solo este mensaje, si nos centramos en este pasaje de la Biblia del 1 al 9, qué bonito, porque ahí hubo un cambio. En esa predicación impactante, porque hubo mucha palabra, hubo muchas personas que se arrepintieron, muchas personas que conocieron qué errores habían cometido. Estamos hablando de los judíos, ¿verdad? Y esto, y todavía acusándolos, ¿va? Porque vemos acá en el 8 que nos dicen que estaban levantándoles falsos, diciéndoles que había otro rey. Pero no, todo eso no era suficiente para cambiar de pensamiento, cambiar a los gobernadores, ¿verdad? Alborotando al pueblo, la ciudad, pero no, había algo, había una guianza espiritual, había algo que había llegado, porque aquí dice, pero recibida satisfacción de Jasón, dice, y de los demás, dice, le soltaron. Aquí probablemente dice, nos explica acá, mi Biblia dice que Jasón pagó fianza, pagó permiso, algo hizo para que esto sucediera, para que no fueran ellos más acusados, quizás para que no los encerraran, quizás para que no los persiguieran. Los persiguieron, sí, los persiguieron, pero que no pasara más para allá, ¿verdad? Como decir, dejarlos más libres, ¿verdad? Pero esto sirvió como una garantía de que Jasón creyó en eso. Y otra gran parte del pueblo, dice, y esto hizo de que ellos se marcharan, dice, de la ciudad, aunque ellos no tenían culpa de nada, dice. O sea, esa persecución, esa turba, provocó de que Pablo se fuera, esa multitud, ese pueblo se fuera, dice, a otra ciudad, aunque no tenían propósito ni motivos por qué huir, ¿verdad? Porque ellos realmente no iban, todas las acusaciones que le estaban haciendo eran falsas, mentiras. Simplemente, como le explica la palabra, celos, ¿verdad? Pero lo que vemos acá, algo importante también, de que Pablo no quería posición. Pablo, guiado por el Espíritu Santo como un buen siervo, dando el mensaje de Dios, dando el mensaje de Cristo, del Mesías, del Salvador, ¿verdad? El único que da la vida eterna, ¿verdad? Ese camino, la verdad y la vida, como le decía, ¿verdad? En el inicio, ¿verdad? Hablando, evangelizando, poniendo al frente la palabra de Dios. No es el que está al frente, sino es la palabra de Cristo. O sea, poniendo al frente a nuestro Señor Jesucristo. Él es el único camino, ¿verdad? Entonces aquí, ellos saliendo del pueblo, de ahí, ¿verdad? Quizás logrando su propósito. Ellos quedaron satisfechos en ese momento porque lo lograron sacar, pero ya ahí ya había quedado la semilla sembrada. Ahí había quedado el mensaje, ya todas dudas ya habían sido aclaradas, todo ya había sido mejor. Ya los que habían creído, si un pueblo se quedó, pero ¿qué habla la Biblia? Que lo siguieron. Todo el que creyó, lo siguió. Siguió a Pablo y a Silas. Se fueron, dice, a otra ciudad a predicar. Qué bonito, porque en lugar de salir huyendo, ellos se fueron con más ansia de aprender más, porque si lo siguieron, siguiendo a Pablo, sabían que iban a aprender más. Pero entonces, esto acá nos deja un mensaje. Aún en la persecución, aún en las circunstancias, problemas, lo que pase, enfermedad, sé que pasan causas, problemas, de todo pasa, pero poner la mirada en el de arriba, en lo alto, y no en lo de abajo, como dice la Biblia. Poner primeramente los ojos puestos en lo alto, en lo de arriba, y no en lo de este mundo, ¿verdad? Porque aquí dice su palabra, en el mundo tenéis aflicciones, dice, ¿verdad? Vamos a pasar tanto, ¿verdad? Pero no es motivo para alejarnos de la palabra de Dios, para que nuestra fe vaya disminuyendo, sino que creyendo en un Dios que creímos desde un inicio. Si Él nos dio la oportunidad de estar acá al frente,
decir, soy salvo, pues demostrémoslo. Entonces, aquí lo que enseña este siervo, ¿verdad? Pablo, que él sabía, él con obediencia, rectitud, guiado por el Espíritu Santo, cumpliendo el mensaje, ir y predicar las buenas nuevas a toda criatura. Qué bonito el mensaje. Gloria a Dios, hermanos. Dios bendiga a cada uno. Al hermano Dani, Walter también. Dios los bendiga. A cada uno que nos está viendo, está en sintonía. Dios bendiga. Créanme que es de una gran bendición poner este medio para poder compartir la palabra. Y Dios los bendiga a cada uno. La paz del Señor esté con ustedes. Y vamos a finalizar ya con una oración. Sea el Señor haya hablado a sus vidas y recordándoles que pase lo que pase, hay un Dios todopoderoso y que por medio de su Espíritu Santo Él nos va a decir qué hacer, qué no hacer, y Él mueve a sus siervos. No es el hombre, es el Espíritu Santo, ¿verdad? Si donde hay obediencia, ahí es necesidad, Él la da, porque aquí vemos que Él lleva a sus siervos, por medio del Espíritu Santo, Él los guía. Él los pone y da el mensaje en el momento indicado. Amén. Vamos a orar, hermanos, y que sea el Señor el que bendiga a cada uno de sus hogares, siervos conectados y todos los que van a ver este mensaje. Yo los bendigo. Amén. Amantísimo Padre, en esta noche te doy la honra y la gloria, Padre bueno, por tu gran amor y tu misericordia, Padre Santo, por las fuerzas, Señor, por la energía que nos das, Padre Santo, porque tú eres bueno, Señor, tú nunca nos has dejado, Señor. Hoy te doy gracias por este mensaje, Señor, el cual, Señor, nos enseña, Señor, que tenemos que seguir adelante, Señor, que tenemos que tomar fuerza, Señor, que en cada mensaje tú nos hablas, tú nos das, Señor, esa fortaleza espiritual, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú siempre estás aquí con nosotros. Tus promesas, Señor, están firmes, Señor, se están cumpliendo, Padre amado. Y hoy vemos acá un siervo, Señor, que el cual guiado por tu Espíritu Santo, Señor, dio este mensaje, esa aclaración, esa conclusión, Señor, una aclaración que rompió una predicación que él dio, Señor, guiada, Padre Santo, convirtió a estos siervos, Señor, personas importantes, Padre, y necesitados, hambrientos de tu palabra, Señor. Ellos creyeron, ellos fueron diferentes, cambiaron, Señor. Gracias, Señor, porque eso nos enseña, Señor, que tu palabra llega a tiempo, Señor. Tu palabra nunca, Señor, llega fuera de tiempo. Tu palabra siempre es exacta en el momento, Señor, en el día indicado, Señor. Tú lo conformas, Señor. Tú completas la obra porque tú no dejas obras a la mitad. Tú la completas, Señor, y tú la terminas, Señor. Completa, Dios amado. Gracias, Señor. Yo bendigo la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos, siervos que se han conectado en esta noche, Señor. Yo bendigo sus vidas, sus familias, Señor. Dales fuerza, Señor. Fortalece sus vidas, Señor. Fortalece, Señor, su espíritu, Padre Santo. Cada uno, Señor, de los que nos vieron, de los que nos van a ver, Señor. Yo bendigo sus vidas, Señor. Yo no sé, Señor, qué circunstancia, problema o situación estén pasando, Padre. Pero seas tú ministrando sus vidas. Seas tú tocando, Señor. Seas tú dando esa respuesta, Dios amado. Por favor, te lo pido, Señor. Fortalece, sigue capacitando a estos siervos. Síguelos preparando, sígueles hablando, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos a seguir adelante. Necesitamos, Señor, más de ti, Señor. Por favor, con obediencia, Señor, con rectitud, Señor. Seas tú la dirección en nuestra vida, Señor. Que no nos vean a nosotros, no te vean a ti, Señor. Como una oportunidad, Señor, a una vida nueva, Señor. Porque eres tú, Señor, el único camino, Señor, a seguir. La única verdad a creer, Señor. La única vida, Señor, que nosotros debemos anhelar, Señor, una vida eterna, Padre Santo, por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, porque hoy hemos, Señor, concluido un día más, un mensaje más, Señor. Gracias, Padre. Sigue, Señor, ministrando tu palabra por el siguiente mensaje del día de mañana, Señor, y los que vienen, Señor, cada uno de tus siervos, Señor, los bendigo, Señor. Gracias, Padre. Bendice, Señor, a cada uno de los que estuvieron conectados, Señor. Bendice sus vidas, Señor, y que seas tú, Señor, obrando en cada uno de ellos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y
nos volvemos a encontrar en una nueva oportunidad. Amén. Tengan ustedes una bendecida noche. Amén.